En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola. Hoy nuestro paseo diario por la historia va a empezar muy lejos, muy lejos, muy lejos, pero va a terminar muy cerca, muy cerca, muy cerca, en nuestros días, en el ahora. Una hora donde el acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional en España, hay que recordarlo, se ha consolidado como el gran símbolo de la desigualdad. Hay quien tiene y quien no tiene. Pero seamos francos, bueno, seamos sinceros, ¿no? Me gusta más sincero que franco. Es que me he dado cuenta ahora, tal cual lo decía. Esto que pasa, esto que está pasando, y que es muy grave, no es solo cosa de la política, de los políticos y de las leyes, que también, que sobre todo es eso, pero aquí, eso que llaman el factor humano, aquí juega más que nunca. Juega mucho y deberíamos ser muy conscientes de esto. Es verdad, la vivienda está de moda para mal. Sí, sí. Y como todo esto parece muy nuevo y lo nuestro siempre es mirar atrás y a veces mirar las cosas desde otra perspectiva, miremos atrás en esto de los alquileres de pisos y miremos también cómo se comportan esos buenos vecinos que dejan de serlo de un día para el siguiente cuando se trata de ganar más pasta de la razonable, podríamos decirlo así. En política económica internacional hay una expresión que no sé si voy a decir bien en inglés, bigger my neighbor, que se traduce como empobrecer a mi vecino, hacer mendigar a mi vecino. Se utiliza... Joder a mi vecino. Sí, joder a mi vecino, sí, sí. Sí. Se utiliza cuando un país necesita ingresar más y diseña medidas económicas para buscar el beneficio propio a costa de los demás. Proteger la economía nacional poniendo a los países vecinos precios muy altos, por ejemplo, si quieren importar sus productos. ¿No? Pues eso es empobrecer al vecino. Pero si esto mismo lo bajas de dimensión internacional y nos lo llevamos al barrio, pues yo creo que sirve lo mismo, porque hay vecinos de ciudades que buscan beneficio propio a costa de empobrecer a los vecinos, con precios elevadísimos de los alquileres. Y es que en este asunto de los alquileres a precios imposibles y la expulsión de los vecinos de los barrios para dar servicio al turismo, ese turismo cutre y depredador, tanta culpa tienen los grandes propietarios de pisos turísticos, José María Aznar Botella, Ana Rosa Quintana, Begoña Villacís, como el Ayuntamiento de Madrid, cuando aprueba convertir inmuebles enteros en pisos turísticos, como el vecinito de al lado, que en un plano más doméstico decide que por qué alquilar su piso por 1.000 euros si como piso turístico le saca 5.000. Y el que no pueda pagarlo, pues que hubiera elegido ser rico. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, también te no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan. A ver, Nieves, ¿hasta dónde nos podemos remontar para comprobar que esto de los rentistas y la especulación con los alquileres es mucho más habitual que extraordinario? ¿Hasta dónde vamos? Pues nos podemos ir a la antigua Roma. Pues venga, ya está. Por eso decía que íbamos a ir muy lejos, muy lejos, muy lejos. Sí. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Además de... el alcantarillado, la carretera, los baños públicos, bla, bla, bla. Pues también inventaron los rentistas y nos dejaron la especulación con los alquileres. En Roma, en los siglos III y II, antes de nuestra era, el alquiler ya era un negocio. Los dueños de las ínsulas, se llamaban así los bloques de pisos que se alquilaban, se llamaban ínsulas, pues los dueños eran aristócratas, eran senadores, eran rentistas, fíjate, existía una ley, se llamaba la Lex Claudia, la ley Claudia, que prohibía a los senadores que se lucraran con las rentas. ¿Entonces? Pues ganar dinero con los alquileres es que es demasiado tentador, porque cobras sin hacer nada. Y además hace 2000 años, igual que ahora, puedes usar intermediarios para que no se sepa quién está detrás.
Hablamos de una época en la que en la ciudad de Roma vivían poco menos de 1 millón de personas, pero 300.000 de ellas eran senadores y sus familias. Y estas familias aristocráticas, poderosas, concentraban las propiedades. O sea, había una gran masa de inquilinos a expensas de una minoría de propietarios. Había tanta necesidad de vivienda en Roma que valía cualquier sitio para vivir. Esto mismo que estamos viendo ahora, zulos en buhardillas, trasteros, zulos repletos de palomas que no dejaban dormir, e incluso cuartuchos que te subarrendaba un inquilino que a su vez había alquilado un cuchitril. Y bueno, que ya está, que lo de los Roma era esto solo, todos los romanos pretendía ser solo un apunte para decir que sigue pasando exactamente lo mismo. Pero a lo que vamos es algo que comentasteis hace un par de semanas, después de la manifestación en Madrid por el derecho a la vivienda. Comentamos que en Barcelona en 1931 se produjo una huelga de alquileres, porque los precios estaban también por las nubes. Lo mismo que los sindicatos de inquilinos están proponiendo ahora, lo mismo. Incluso casi convocando alguna ya. Sí. Pero veamos qué pasó en aquella histórica huelga de alquileres de 1931, porque fue histórica. La huelga consistió en dejar de pagar los alquileres a los propietarios o pagar menos. En algunos sitios era pagar lo que se consideraba razonable. Casas que eran, más que casas, eran infraviviendas además. Esa huelga se está proponiendo ahora porque, como bien dijo alguien, si un inquilino deja de pagar, el problema lo tiene el inquilino. Si 10.000 inquilinos se organizan para no pagar, el problema lo tienen sus caseros. Como teoría, pues puede servir, pero vamos a la realidad. Veamos si la situación es la misma hoy que hace 100 años. El problema es exactamente el mismo, pero los contextos no se parecen. Ni existe la misma solidaridad entre los trabajadores, ni hay una conciencia de clase, porque ahora hay un obrero que vive en una urbanización del extrarradio con piscinita de 2 por 3 metros, que está petada, y se cree que no es obrero, se cree que es media alta porque tiene piscinita. El contexto en aquel 1931 en Barcelona era el de una gran crisis de los trabajadores, consecuencia de que ya se había acabado la gran exposición universal del 29, ya se habían terminado las obras del metro, la expansión urbanística estaba ya más o menos hecha. Claro, ¿y ahora qué? ¿Ahora de dónde sacamos trabajo para todos los miles de obreros inmigrantes y sus familias que llegaron a construir todo eso? Para entender lo que pasó, nos tenemos que ir a los años previos, a los años 20. ¿Llegó mucha gente a trabajar a Barcelona en las nuevas infraestructuras? Sí, llegaría, claro, en fin, normal. Se duplicó, la población de Barcelona se duplicó. Hubo una llegada masiva de mano de obra. Cualquiera que haya estado en Barcelona con ojos curiosos sabe lo que supuso para la ciudad aquella Expo. El impresionante Palacio de Montjuïc. Bueno, otros 15 o 16 palacios más. La Plaza de España, decenas de pabellones de países participantes que hubo que construir, más pabellones de entidades privadas. Se construyó hasta un teatro griego, un estadio olímpico. Se urbanizó la Plaza de Cataluña, se prolongó la Diagonal, se remodelaron el Ayuntamiento y la Generalitat, se construyó el aeropuerto del Prat, el principio. Lo chiquitillo, ¿no? El edificio de Correos, la estación de Francia. Bueno, y no sigo. ¿Alguien puede hacerse una idea de la cantidad de mano de obra que se necesitó? Miles y miles de trabajadores, miles de trabajadores que llegaron de toda España con sus familias y que se fueron instalando en cientos y cientos de barracones, en chabolas. Y claro, llegó el problema. Barcelona se estaba poniendo guapa para que la viera el mundo en la Expo de 1929, pero todo alrededor era feísimo, era muy feo. Esos barracones donde vivían los trabajadores. Es lo que tiene ser pobre, que solo te puedes hacer una chabola y no te suele quedar bonita, además. Así que se decidió que había que hacer casas aparentemente decentes y muy baratas para que compraran o alquilaran toda aquella masa de trabajadores. Infraviviendas de 40 metros cuadrados donde se apelotonaban familias, las casas malamente construidas en terrenos inundables, sufrían humedades, pero con una cosa buena, es increíble, este es el factor humano que también comentabas. Las casas eran tan pequeñas que se hacía mucha vida en la calle. Esas son las casas baratas. Las casas baratas aún quedan en algunos barrios donde se ven. En el barrio del Bon Pastor, por ejemplo, hay casas baratas todavía. Y ahí llegaron a existir, creo que hasta, no quiero equivocarme, hasta 4 barrios. Esas casas fueron producto, efectivamente, de la ley de casas baratas, que se llamaba así, que se promulgó para levantar deprisa y corriendo, a finales de los años 20, miles de cuchitriles para vender o alquilar a 6.000 chabolistas, a los trabajadores con pocos recursos antes de que se celebrara la Expo Universal. También llegaron los especuladores, claro, los que compran para revender o para alquilar. Después de la exposición, llegó la crisis, se disparó el paro, los propietarios subieron los alquileres, los inquilinos no podían pagar, más especulación.
ante la incapacidad de pagar el precio abusivo de los alquileres, cuando ya no había trabajo, llegaron los desahucios, que aquí fueron tremendos. Hay descripciones de desahucios tremendas. Y esa conciencia de clase de la que ahora carecemos llevó a la revuelta de los barrios obreros. Eso es lo que se considera en Barcelona la primera reivindicación histórica para conseguir unas condiciones dignas de vivienda. Los inquilinos de aquellas casas baratas fueron a la huelga de alquileres, se negaron a pagar. Tú me subiste el alquiler cuando no trabajaba, cuando más frío hacía. Tú me diste la espalda. Dale, morena. Tú me subiste el alquiler cuando menos lo esperaba y cuando más me dolía. Te pudo la avaricia. ¿Cómo que toma? Esta canción la parieron un grupo de vecinos de San Antonio de Vilamajor, inspirándose en la canción de Zetangana, y está muy bien. Oye, la huelga de alquileres del año 31, ¿cuánta gente la secundó? Bueno, y sobre todo, ¿cuánto duró? Pues mira, según datos del Ayuntamiento de Barcelona, que sí lo tiene recogido, casi 100.000 inquilinos estuvieron en huelga en varios barrios de Barcelona. La huelga se alargó desde mayo hasta final de año y de forma intermitente luego durante los siguientes años. La fueron retomando. ¿Y se consiguió algo? Sí. Bueno, se consiguió que los alquileres se redujeran, se detuvieron los desahucios, se frenaron, se fueron alcanzando acuerdos, se fueron, pues firmando. Pero el triunfo se debió a algo que hoy no existe, y esto es lo que da mucha pena. Aquella huelga triunfó porque miles de vecinos hicieron piña, porque se apoyaron, porque crearon una red social para protegerse entre ellos. Pero ahora tu vecino va a lo suyo. Y ahí tienes a comunidades de propietarios luchando a brazo partido contra los propios vecinos, depredadores, que arruinan la convivencia en el inmueble, que es que se cargan el tejido social del barrio. Bueno, Jaime Palomera, que es codirector del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, ya que estamos con la mirada puesta en Barcelona, ha dicho esto, que el mercado inmobiliario lo que está haciendo es dividiendo a la sociedad. Es que, o sea, las dos Españas ahora son estas. Es tremenda. Sí, es que las dos es tremendo, o las tres, pero las dos fundamentalmente son estas. No hay piña. A un casero de Madrid o de Santiago le importa un pito que una familia con 2 chiquillos o un padre o una madre separados o un joven no puedan acceder a una casa. A un casero de Palma o de Ibiza, que vamos a contar, habéis hecho programa allí. Sí. Es que les importa un pito que un médico o una maestra tengan que vivir en una caravana porque su casa la alquila hoy a 2 daneses y la semana que viene a 4 amigos de Liverpool. Es que me trae más rentabilidad. Pues sí, el enemigo no es solo el político, que no legisla, o legisla mal, o legisla a favor. Los enemigos no son solo empresarios como el hijo de Aznar, Ana Rosa Quintana o Villacís o Borja Caravantes. El enemigo también es el propietario del cuarto C, que antes le alquilaba su casa a una familia y ahora ha echado a la familia y te ha metido a unos guiris que cambian cada semana para ganar 5.000 en vez de 1.000. Es, también lo dice Jaime Palomera, el rentismo parasitario, lo llama él. Podemos ser realistas o hacer postureo. Podemos desear la paz en el mundo o decir que la vivienda es un derecho, no un negocio. Pero es que es un negocio. La mierda esta es que es un negocio. Y como diría el poeta, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Whistle while you work. Put on that grin and start right in to whistle loud and long. Just hum a merry tune. ¿Te has quedado bien? ¿Te has quedado a gusto? Yo sí. ¿Y ¿Estás tú? bien? Yo también. Hala, mañana más. Gracias, Venga, Carlos. descansar. Hasta mañana. When there's too much to do, don't let it bother you. Forget your troubles, try to be just like the cheerful chickadee and whistle while you work. Come on, get smart and tune up and start to whistle while you wait. Yes, when there's too much to do, don't let it bother you.
Forget your troubles trying to be just like that cheerful chickadee. And whistle while you work. Come on, get smart, tune up and start to whistle while you work.